Bernal. Este hombre es el ave fénix, es coordinador de iniciados en el grupo Arcanos. Lo he visto hacer unas cosas, deshacer otras, resurgir. Y aparte es un hombre lleno de sabiduría, lleno de amor, lleno de entrega para la humanidad, para... Bueno, tú cuéntales acerca de ti. Yo solamente lo conocí en una lectura de registros akáshicos casualmente, bien casual. Héctor, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos de ti. Bueno, me llamo Héctor Bernal y soy de Guanajuato. De Guanajuato, México. Puro producto nacional. Héctor, cuéntanos por qué de repente, yo me acuerdo de esa lectura de registros akáshicos, y por qué de repente dices, pues quiero leerme los registros, y luego de ahí cómo acabas en arcanos, y luego cómo te sales, y luego cómo entras, y luego cómo te sales. Cuéntanos. Bueno, estaba yo viviendo una etapa muy difícil porque estaba viviendo en otra ciudad, estaba en San Antonio, Texas, y la verdad es que en ese momento me sentía muy solo, estaba pasando por un proceso de duelo de que mi papá acababa de fallecer. Estaba pasando también por un intento de relación a distancia y acababa de ser mi cumpleaños y lo había pasado solo. O al menos así me sentí yo, o sea, me sentía muy solo. Y llegó un momento donde dije, pues quiero regalarme de cumpleaños algo que me lleve a un siguiente nivel o algo que me ayude a sentirme mejor porque no me puedo sentir así, o sea, me sentía a diario así como que ya me iba a morir o ya me quería morir, ¿sí? Y ya no tenía hambre, no podía dormir. Entonces, de hecho, hace rato una persona me preguntaba sobre unos felinos que vio en una meditación. Y me dijo, ¿cómo los busco? ¿O cómo se llaman? Son los Urma. Y creo que a ti te llegué a ver en TikTok por un video de los Urma, ¿sí? Y yo le contaba eso a la persona que me escribió hace rato. Le decía, yo busqué Urma en TikTok, vi un video tuyo y empecé a ver todos los videos y de ahí me empezó a resonar. De hecho, hablabas de un grupo de conciencia que no tenía nombre todavía. Y ahí fue donde empecé a contactar y dije, quiero registros akáshicos para ver qué es lo que me aconsejan mis guías o me aconseja mi yo superior, porque la verdad ya no sé para dónde, en todos los sentidos de mi vida. Y bueno, después dije, pues es que quiero entrar al grupo. Héctor, ¿qué recibiste? ¿Qué se recibe en una lectura cuando no estás metido en este mundo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se recibe? ¿Cuál fue tu sensación en esa lectura? ¿Te los leyó Bere, no? Me los leyó la doctora Chochos, ¿cómo? Denise, sí. Sí, bueno, cabe aclarar que no encontrábamos lector para mi lectura, o sea, yo solicité la lectura y estuvo como toda una semana ahí de que nadie salía como persona idónea para leerme los registros. Y yo dije, pues es que, ¿qué tengo que hacer? Dije, a ver, yo mismo voy a hacer algo para como que mover la energía. Y dije, si tengo cosas pendientes que decir a alguna persona, pues voy a en esta semana empezar así como que expresarme y a mover mis emociones y sentimientos para ver si así se mueve la energía. Y justamente el día que yo dije, le voy a decir algo a una persona y se lo dije y en ese mismo día me contestaste, ya salió tu lectora. Héctor, ¿tú ya tenías conocimiento de esta parte donde yo tengo que hacer algo? No es que Gwen o el equipo de lectores o el banco o el de Telcel o el del Movistar o el que tengan en... patrocínenos todos ustedes. No es que yo tenga que criticar o juzgar a ese servicio, esa cuestión. ¿De dónde venía esta sabiduría de soy yo el que lo está bloqueando, yo lo tengo que arreglar y mover aquí adentro? ¿De dónde venía eso? Pues yo creo que del instinto de que yo era el que sentía que me estaba muriendo. Yo dije, pues es que tengo que hacer las cosas yo porque estoy solo en una ciudad donde no tengo a nadie y pues nadie se va a hacer cargo de mí. O sea, así de sencillo. O hago la lucha para salir adelante o muero solo. Así. Y dije, pues es que
llegó el momento de tomar las riendas de mi vida y pues como que fue por simple reacción o como por instinto de yo buscar, aunque dije pues no, a lo mejor y no depende de mí, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados, voy a intentar mover la energía, el destino, lo que sea, para que las cosas salgan y básicamente fue por eso, porque incluso ya después salió en la misma lectura que yo estaba en modo supervivencia. Sí, entonces a lo mejor mi mismo modo supervivencia como que me llevó a intentar cosas con tal de asegurarme un día más, ¿no? O de seguir sobreviviendo. Es impresionante la sabiduría interna que tenemos todos, pero no todos la escuchamos. ¿Qué pasó que tú dijiste, pues voy a escuchar este instinto de... ¿Por qué sí te escuchaste en ese momento de tanta catástrofe? Mm, pues yo siento que ya, o sea, en realidad yo sentía desde lo más profundo que ya tenía muy pocas opciones. O sea, yo en ese momento ya no sabía qué hacer y dije, cualquier cosa es buena, porque como dije hace rato, pues en esos días yo ya no tenía hambre, me despertaba con taquicardia y no dormía, estaba así sentado y estaba temblando, o sea, sí me puse mal. Me puse mal y ni siquiera le platicaba a nadie, o sea, esa es la verdad, ni siquiera le platiqué a nadie lo mal que estaba ni lo mal que me sentía. Y yo dije, si me pasa algo aquí, pues nadie se va a dar cuenta hasta mucho después. Héctor, llega esta lectura. ¿Fue lo que esperabas? ¿Fue menos? ¿Fue más? ¿No tenías expectativas? ¿Qué pasó ahí? Pues no tenía expectativas, o sea, yo dije, va a ser algo que me va a ayudar, pero tal vez no sea lo que yo quiero escuchar, ¿sí? Y sobre todo eso dije, pues es que tal vez no sea lo que yo quiero escuchar, pero sí lo que necesito escuchar. Incluso ni siquiera pregunté nada al principio, o sea, era simplemente denme el mensaje que tengo que, que escuchar o el mensaje que me tenga que llegar. Sí, ni siquiera pregunté nada, dije, pues si estoy viviendo el duelo con mi papá, que hacía como 15 días que había sido su proceso de trascendencia de esta tierra, y dije, pues va a salir, si algo estoy haciendo mal en el presente, pues va a salir también. Si necesito hacer algo adicional también, dije, pues denme el mensaje que me tengan que dar. Y así fue como empezamos la lectura. Héctor, dentro de los mensajes que recibiste, ¿qué fue lo que más te ayudó en ese momento? Lo que más me ayudó fue que me dijeron esa parte de que necesitaba yo salir de ese modo supervivencia porque no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Sí, y necesitaba hacerme cargo de mí mismo en el sentido de que pues tenía que alimentarme bien, tenía que llevar una vida más sana porque estaba tan tenso que ya no procuraba lo que comía, no procuraba dormir y creo que fue más en ese sentido de procurarme a mí mismo, hacerme responsable de mí mismo y sobre todo de vivir. Y creo que hasta la fecha es algo que sigo trabajando, el dejar de lado el modo supervivencia y empezar a vivir y a disfrutar la vida. ¿Sales de modo supervivencia? ¿Cómo? Pues la verdad es que no supe cómo, o sea, creo que hasta la fecha diario me hago consciente de que estoy vivo y creo que pues ahí empezamos, ¿no? A salir del modo supervivencia, decir estoy vivo y me veo al espejo y me pregunto cómo estoy, porque es algo que no hacía, entonces, pero es algo que hago diario, porque tengo el presentimiento, tengo el pensamiento de que podemos entrar en modo supervivencia en cualquier momento y en cualquier día, entonces es algo que ya pues hago parte de mi rutina, el preguntarme cómo estoy, el verme al espejo y el ser consciente de mí mismo, porque luego yo platico que ni siquiera sabía de qué color tenía el cabello o cuál era el color de mis ojos, estaba así como que tan nublado de mi propia existencia que no era consciente de mí mismo. Y eso, Héctor, nos pasa tanto a la gente. O sea, de verdad yo creo que, y por ahí alguna vez les comenté, les hice un video en TikTok de cómo vamos a poder arreglar a alguien
a quien ni siquiera sabemos que existe. Y cuando te das cuenta que ese eres tú, y ni siquiera te has dado cuenta que tú existes, pero la mayoría de las personas no nos damos cuenta que existimos. Y aquí acabas de decir, creo que esta parte es oro. Los que hemos descubierto el hablarnos a nosotros mismos en el espejo, aunque sea una vez al día, un par de veces al día, el voltear y decirte, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la noche? Les digo, yo es el ejercicio de los loquitos, pero de verdad, ¿cómo sirve estar loco? O sea, los cuerdos no están bien. Los loquitos son los que empezamos a movernos fuera de ¿sabes? Como este redil donde todos estamos nada más pastando y rumiando juntos y sintiéndonos muy mal porque no sabemos ni siquiera que existimos y no tomamos protagonismo sobre nuestra propia vida. Y ahorita lo que acabas de decir, Héctor, es brutal. O sea, diario. Porque el día que me suelto, se me vuelve a olvidar que estoy aquí. Y me dejo de ser responsable de mí y empiezo a responsabilizar a otros, empiezo a responsabilizar al mundo y me empiezo a vaciar. Me quedo completamente vacío. Te empiezas a dar los buenos días o te empiezas a preguntar cómo estás en las mañanas y luego cómo tomas la decisión de venirte para acá porque ya no estamos allá donde estaba, ya estamos en más acá. Pues fue todo un proceso, o sea, fue todo un proceso porque empecé a usar las herramientas que pues iba aprendiendo en el grupo, sobre todo porque pues me daban ataques de ansiedad y era lo que no me dejaba dormir y estaba yo muy cansado y luego así tenía que trabajar. Entonces empecé a hacer grounding, empecé a ir a la naturaleza, empecé a meditar. Yo siempre digo que intenté meditar desde hace como 12 o 13 años y como soy una persona muy inquieta nunca pude, o sea, no, y es lo que les digo a la gente que entra a los grupos como nuevos, ¿no? Que no están habituados a esa práctica. Si eres una persona inquieta, te va a costar trabajo estar sentado y te va a costar trabajo mantener una postura, el cerrar los ojos, el hacer respiraciones, porque pues vas a querer estar tanto en pensamiento como en tu físico, bien acelerado y moviéndote. Y yo así soy. Entonces duré muchos años intentando meditar, hasta el año pasado que ya se me hizo un hábito, pero fue más como una necesidad, o sea, era como de o lo haces o lo haces porque es lo único que hay disponible para tratar tu ansiedad, ¿sí? La meditación y el grounding. Y fue a raíz de eso que pues yo empecé como que a estabilizarme. Estaba trabajando en el grupo gracias a eso y a las personas que conocí en el grupo, pues pude expresarme, pude sentirme escuchado. Y ahí fue cuando ya empecé a hacer un trabajo de introspección y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer? Estoy donde quiero estar, en el lugar en donde estoy hoy me siento a gusto, me siento en paz. Y ahí fue donde empecé a tomar la decisión y junto con otras cosas que se fueron dando, que a lo mejor también había personas aquí en México que pues de cierta manera me estaban animando, me estaban jalando de forma anímica a regresar. Y fue así como tomé la decisión y me acuerdo que tuve una plática con una amiga que está aquí presente, donde me dijo algo que me hizo mucho sentido y así como hasta manera de regaño y fue donde dije, pues sí, o sea, ya lo decidí, pero ahora sí me voy a animar a hacerlo, porque era algo que ya había decidido, pero que a lo mejor y tenía miedo de ponerlo en acción. Héctor, yo creo que lo que acabas de decir a lo mejor ni siquiera alcanzas a entender el impacto de tus palabras porque sé que hay muchas personas que están en un lugar donde no se sienten a gusto y que al escuchar a alguien que dijo me muevo, me voy, dejo y sigo ese instinto, creo que a más de uno va a mover del lugar de donde está. Y esta parte es bien importante, como tantas veces guardamos cosas para nosotros y que cuando las expresamos pueden transformar vidas. Hay algo que yo te quiero compartir y que les quiero compartir a los demás. Siempre dejamos huellas donde ni siquiera las vemos. Y yo creo que hoy, Héctor, es uno de esos días donde a lo mejor no sabes dónde vas a dejar huella. Y yo te quiero agradecer a nombre de esas personas porque
sé que a varias personas los vas a mover y quiero agradecer a Alma, que está detrás de cámaras con cara de señora enojada, porque sé que es esa persona, ese Pepe Grillo de pronto que muchos arcanos tienen, donde está ahí, y está ahí para escuchar y está ahí para ofrecer diversos puntos de vista que al fin y al cabo nos hacen voltear a ver otras realidades que de alguna manera no hubiéramos encontrado. Pero claro, ella no te hizo la chamba. O sea, ella nada más te dijo, o sea, observa el panorama y fuiste tú quien tomó la decisión. Hoy estás aquí. ¿Cómo te sientes después de que dejaste aquel, a lo mejor el American Dream o digo, porque te fuiste, ¿por qué te fuiste a empezar? Bueno, exactamente. Sí, la verdad es que me fui porque quería despejar mi mente. Viví lo que es el proceso que le llaman la noche oscura del alma, donde pues yo tenía una vida establecida pues aquí en México, tenía un trabajo estable, tenía una relación ya de muchos años. Estaba yo como que con las metas de trabajar y obtener un ascenso y comprar mis cosas, tener una vida común y corriente, pero de repente algo hizo clic en mi cerebro y dije, es que no soy feliz, es que no me siento bien. O sea, empecé a tener ataques de ansiedad Aquí en México. aquí en México y yo no sabía por qué y fui a que me leyeran las cartas y fui al psicólogo y nadie me dijo nada de lo que me estaba pasando. Y yo decía, ¿por qué no soy feliz con la vida que estoy llevando? Tengo una relación estable, tengo una relación bonita, le he hecho muchas ganas a mi trabajo y doy resultados. Más bien, la vida que yo estoy llevando no me está dando los resultados que yo esperaba. Y a lo mejor eso me está generando frustración. Y llegó un momento donde ya no estaba conforme con nada, ni siquiera con la persona que yo era. Inclusive físicamente, o sea, yo no estaba conforme con el físico que tenía en ese entonces. Y me despertaba en la madrugada, me dolía mucho la cabeza, tenía muchos malestares físicos y poco a poco todo se fue acabando. O sea, ya no pude seguir en ese trabajo, la relación se acabó, ya no me agradaba la persona que yo veía en el espejo. Entonces decidí dejar todo. O sea, dije, esta persona no soy yo, esta vida no soy yo, necesito encontrarme y me arriesgo a la aventura de estar solo, ¿sí? De enfrentarme a todo lo que estoy viviendo yo solo, para que no me quede de otra más que verme a mí mismo, ¿sí? O sea, y así fue como que dejé todo y es algo que todavía me duele. ¿Qué es lo que duele de eso? Creo que más bien tuve que ser muy valiente. Como que me han dicho otras personas, fue como si llevaras el cuchillo entre los dientes y te lanzaras al ruedo. ¿Ya te has reconocido esa capacidad de valentía? Sí, creo que sí, pero de todos modos, verlo desde la introspectiva y al ser algo muy reciente, como que siento que es una parte de mí muy importante y me da hasta cierta nostalgia. Porque también sé que fue una parte de mí que, bueno, también sé que hay una versión de mí que se quedó allá, que ya no regresó. ¿Qué es lo que te gustaría decirle, que a lo mejor nunca le has dicho, a ese Héctor que está ciclado en una vida común y corriente y que está a punto de terminar ese ciclo y que está a punto de vivir esa noche oscura? Pues que, bueno, hace poco que analicé algo en diciembre que seguía yo solo y me decían algo así como que entre menos te resistas, más pronto van a fluir las cosas. Sí, y yo me hubiera dado ese mensaje de no te resistas y fluye. ¿Cuántas veces
Digo, ahora que estás como coordinador y escuchando de repente los mensajes de los hermanos cercanos, porque ojo, el coordinador no deja de trabajar en sí mismo, sigue en un grupo y sigue trabajando. Y tú estás en Arcanos 4, escuchando a los hermanos de Arcanos 4, escuchando ahora a los iniciados que llegan contigo. Y te lo digo también yo desde este lado, ¿cuántas historias no encontramos de resistencia? Y de, no es que seguro me hicieron brujería, no es que estoy bloqueado, no es que, y no nos atrevemos a pasar por esa noche oscura que nos va a llevar a otro lugar. Y mejor nos quedamos viendo la noche ahí enfrente de nosotros y decimos, no me muevo, no me muevo, mejor me leo las cartas, no, mejor me hago baños con sal, no, mejor ahora voy a numerología, entro a arcanos, me salgo de arcanos, ahora me voy a hacer constelaciones. Y no nos atrevemos a solo suelta y pasa por esa noche oscura. ¿Por qué crees que hay esa resistencia? Al final tú lograste romper esa resistencia. Pero ¿por qué sientes dentro de todas estas historias a las que tenemos el honor de escuchar tan continuamente, por qué crees que como seres humanos nos resistimos tanto a esos procesos? Pues yo creo que tiene mucho que ver con nuestra parte, nuestro sistema egoico, nuestra parte del ego, porque pues se siente que te vas a morir, o sea, te sientes que te vas a morir, que en cualquier momento ahí vas a quedar, que te va a pasar algo, que te vas a infartar, y es el ego el que tiene ese miedo porque a final de cuentas es algo que es él el que se empieza a disolver o es él el que empieza a cambiar. Sí, de decir, es que, ¿cómo voy a dejar esta vida que tanto me ha costado, esto que es tan importante? ¿Cómo lo voy a dejar para vivir un proceso? Y pues a final de cuentas es el primero que empieza a cambiar, es el primero que empieza a disolverse de alguna u otra forma. Em, pero siento que es eso, siento que es nuestro ego que intenta preservar nuestra vida y todo lo que nos ha costado trabajo o todo en lo que hemos invertido el tiempo, aunque no sea lo que nos haya generado bienestar. Lo que acabas de decir me acaba de dejar... llega tanta gente y me dice, es que perdí 15 años de mi vida en esa relación. Es que no perdiste nada. Fueron 15 años donde fuiste creciendo, donde fuiste aprendiendo, donde fuiste observando y de pronto ya no te corresponde seguir evolucionando. Ya se acabó tu ciclo evolutivo y ahora te corresponden otras cosas. Ojo, no estamos diciendo que todo el mundo salga corriendo en su casa, se vaya a vivir un proceso solo, porque se requieren muchos y miren que Héctor es único, pero algo que continuamente las personas dicen en este canal, en las entrevistas, es volteate a ver a ti, o es el mensaje que decimos todos, volteate a ver a ti, date cuenta que estás tú contigo, vuélvete a agarrar de la mano, vuélvete a sonreír al espejo, vuélvete a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Hace cuánto no nos preguntamos qué necesitamos? Héctor, de pronto te llega un mensaje donde es, Héctor, ¿te gustaría empezar a prepararte como coordinador de iniciados? ¿Qué te lleva a decir sí? Bueno, mucho antes del mensaje yo ya lo tenía claro, porque, bueno, ahorita que estamos en abril, digamos que yo empecé desde diciembre del año pasado, como que a despedirme ya de esa versión que estaba en modo supervivencia, sí, porque decías que esto yo ya no lo quiero, ya tuve un aprendizaje importante y sobre todo era pedirle al universo así de, pues ya no quiero aprender a base de puro sufrimiento, o sea, también quiero aprender viviendo cosas bonitas, disfrutando y viviendo. O sea, no quiero aprender a base de solamente estar sufriendo y de sentir la soledad y cosas por el estilo, sino que quiero salir de esto y seguir aprendiendo. Y parte de esos mensajes era de que pues tenía que compartir. Sí, era así como de que pues has pasado tantas cosas desde antes, desde niño, y llega el momento de compartir. Y todo esto que viviste lo tienes que compartir
pues hay más personas que lo están viviendo y no saben lo que les está pasando. Y luego me tocó una canalización contigo de las que haces en vivo. Y era lo mismo, era de comparte tus experiencias porque son regalos al mundo. Entonces yo ya tenía eso en la mente de tengo que abrirme, tengo que compartir. Y en la primera oportunidad que se me dé, pues la voy a tomar. O sea, como un compromiso conmigo mismo, ¿sí? De decir, todo esto que viví le voy a dar yo un sentido, lo voy a resignificar y parte de resignificar todo el sufrimiento y tanta oscuridad va a ser compartiendo. Entonces yo ya buscaba la forma de hacerlo y cuando se dio la oportunidad, pues de hecho no dudé, o sea, dije, no sé lo que voy a hacer, no sé de qué se trata, pero me aviento, sí, o sea, ya sin miedo. Héctor, ¿por dónde empieza una persona? Digo, tú tienes la plataforma de Arcanos y te has ganado el puesto de coordinador a pulso, a base de entrar, salir, resistirte, volver a entrar, darte cuenta que había resistencias de ese ego, de toda la situación. Pero, ¿qué le dices a las personas que están pensando, híjole, tanto sufrimiento en mi vida, ahorita lo hablabas, tanta oscuridad? Y dijiste una palabra mágica que es ahí donde me gustaría que nos ayudes a que entiendan. ¿Cómo resignifico tanto dolor y tanta oscuridad? Pues yo creo que buscando la enseñanza en todo, ¿sí? Empezando por eso, empezando por sentir, o sea, no solamente pensar, sino sentir que todo lo que estás viviendo tiene una razón de ser y un porqué, y esa razón de ser principalmente es la enseñanza que tienes que aprender. Siento que por ahí se empieza en el resignificar todo lo que está pasando. Y cuando empiezas a resignificar, incluso encuentras consuelo y encuentras esperanza porque dices, pues sí estoy aprendiendo y como ya estoy aprendiendo, las cosas tienen que mejorar. Sí, y allí fue donde yo encontré ese consuelo y esa esperanza. Porque creo que es lo primero que perdemos cuando entramos en un proceso así de los que llaman la noche oscura del alma. Sentimos que no va a terminar y sentimos que no va a salir. Sí, sentimos que no vamos a salir de ahí y se siente así como tal. ¿A qué horas termina? ¿A qué horas salgo de todo esto? Entonces cuando empiezas a encontrar todos esos aprendizajes y dices, sí, es que sí me hacía falta aprender esto, es cuando dices, es que ya tiene otro significado, ya tiene el sentido, y es cuando dices, bueno, si ya aprendí la lección es porque ya tengo que salir de esto. Todo dolor es una lección, todo dolor viene con una lección. Nos hay que abrir los ojos y dejar, es que es lo que decías hace rato, dejar de resistirte. O sea, ¿cuántas veces me resisto a ese dolor? Y por resistirme me estoy perdiendo de la parte dulce, de la parte jugosa de eso. O sea, es vital que dejemos de estar resistiendo el terminar con una pareja, el no querernos salir de un trabajo que ni siquiera nos hace felices, o sea, todo el tiempo estamos en resistencia y nos estamos agarrando con las uñas de cosas que ni nos corresponden y que no podemos llegar a honrar ese camino dorado, esa misión de vida, esa vocación, si ni siquiera tenemos el valor de soltarnos de la orillita de la alberca cuando hay alguien que nos está diciendo, pero me estoy empanicando, pero es que me va a doler. Pues sí, pero vas a aprender a nadar. Héctor, hoy ves caras nuevas que entran a iniciados. Hoy ves personas que a lo mejor se parecen un poco a Héctor Bernal o a muchos que empezamos ese camino espiritual. Y a veces no podemos compartir tanto con ellos como quisiéramos porque pues las sesiones tienen cierta estructura. ¿Qué es ese mensaje que hoy le quisieras dejar a ese grupo que te ve hoy como coordinador? Que va a empezar a saludarlos. Pues la verdad es que no sé qué decir. Yo lo que digo es que pues que vivan su proceso y que lo vivan, que sean valientes, que vivan el proceso, porque al final de cuentas van a ser la persona que vinieron a ser, o sea, van a ser la persona
o van a ser esa alma que vino a encarnar, van a encontrar su propósito y su camino de vida. Gracias, Héctor. Y me voy a regresar un segundo antes de cerrar esta entrevista. Hablabas de los Urma. ¿Por qué los hermanos felinos, nuestros Thundercats, se acercaron a tu vida? ¿Cómo llegó esa historia a ti? Mira, justamente era lo que le platicaba a una persona, al menos en mi experiencia, o lo que yo puedo decir, es que estos seres se te acercan justamente cuando sientes o cuando necesitas encontrar tu propio valor y tu propia fuerza, ¿sí? Porque el simple hecho de tenerlo cerca como que te llena así como de esa garra, de esa energía que, o sea, literalmente como si quisieras rugir, pero es tu propia fuerza, tu propia energía. Y esto es muy necesario cuando empiezas la noche oscura, porque te enfrentas a todas tus sombras y lo primero que se va es, o lo primero que pasa es que pones en duda tu capacidad y tu fuerza, ¿sí? Sientes que se te van las fuerzas, es como cuando te asustas y los pies te empiezan a temblar y ahí es donde llegan estos seres y te dicen, no, mírame, o sea, reconócete en mí, tú tienes la misma fuerza, tú tienes la misma fortaleza. Y eso te ayuda a seguir con tu proceso y en tu camino. Al menos a mí así me pasó, que me ayudaron a encontrar mi fuerza interior, ¿no? Y también a ser valientes, o sea, tiene mucho que ver eso que dicen que de corazón de león y la valentía tiene mucho que ver de encontrar tu propia valentía para seguir tu mismo proceso y para trabajar tus propias sombras, porque sí se necesita valentía para hacerlo. Y yo, pues, yo los tengo mucho en estima, o sea, no es de que los vea siempre ni nada, pero cuando yo inicié ese camino, que empecé a las meditaciones y que probé muchísimas cosas, probé retiros, probé plantas ancestrales y todo, en uno de esos intentos que yo hice por encontrar respuestas y por saber qué es lo que me estaba pasando, me encontré con uno de estos felinos que yo creo que es mi propio fractal, porque inclusive me dijo que la salud física era muy importante en este camino espiritual. Sí, y eso no se me olvida. Era así como de, no te olvides de tu físico, no te descuides, come bien, porque de nada te sirve ser espiritual si tu cuerpo físico está descuidado. ¿Cómo vas a generar la experiencia en este mundo si no tienes el físico adecuado? ¿Qué pedazo de mensaje? Muchos descuidamos el cuerpo físico porque estamos tan clavados en nuestra energía, en nuestro espíritu, en nuestra alma, que nos vale el físico. Y es que es un todo. O sea, si tu físico no está bien, no puedes estar bien de ningún otro lado. Héctor, todos tus guías andan por aquí. O sea, yo estoy así de veo uno, otro, y hablabas de tus canalizaciones. Esos fractales tuyos, esas canalizaciones, esos guías, ¿cómo te comunicas con ellos? Pues básicamente, pues no es que me quiera comunicar con ellos, sino que trato de yo hacer introspección, o sea, de ir hacia mis propios adentros, reconocer mis emociones, decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Empiezo a respirar profundo. O sea, no es de que yo busque respuestas afuera o de que esté llamando a alguien. Bien. Porque a mí no me gusta llamar a nadie. Yo digo, desde mi desconocimiento, yo no sé si es luz o oscuridad, entonces yo mejor voy hacia adentro. Bien. Y ahí es donde me han llegado los mensajes. Bien. Los mensajes más puros siempre vienen de adentro y siempre andamos buscando respuestas afuera. Y ahí es donde está la sabiduría más grande. Y me queda clarísimo con todo lo que nos has contado hoy, con cómo viviste inclusive un no encuentro lector de registros para mí, cómo me muevo y el irte hacia adentro, ahí está, híjole, de los tesoros más grandes del mundo.
Mi Héctor, de verdad me honro en ti, es fascinante verte, o sea, me la he pasado, tú hablas y yo estoy interactuando con tu cuerpo energético, porque es una cuestión, o sea, aquí no sé qué va a salir en cámara, pero aquí hay, o sea, es toda una fiesta alrededor de ti, dentro de ti, o sea, tu vibra, tu todo, es impresionante, mi Héctor, y yo sé que en este camino van a haber muchos momentos para ti y para mí para poder compartir con muchas personas para abrir ese corazón que tantas veces, tanto el tuyo como el mío, ha sido fracturado y parchado y reacomodado y que de ahí viene el valor más grande de cada ser humano. Yo te quiero agradecer, mi Héctor, con todo el corazón que te hayas venido de Guanajuato para acá, que hubieras llegado bien tarde, pero que aquí estás. que ya casi ya no quería grabar porque pues, el señor se toma su tiempo, se valora, se cotiza, pero no, de verdad muchísimas gracias. Tu fuerza, tu valentía, y esto no te lo digo yo, tu corazón es grande. Tu corazón es grande y vibra en frecuencias que pocos podrían comprender. Asegúrate de seguir tomando a todos ellos de las manos y seguir uniendo en amor, en comunión, en sabiduría y seguir pasando el mensaje, porque tu mensaje es grande. Tú eres grande. Gracias. Gracias, mi Héctor. Gracias a ti también y a los aquí presentes. Y a los que nos están viendo. Sí, a todos, o sea, a todos los que están atrás de la cámara, a los seres físicos, a los seres energéticos. Gracias a todos. Gracias. Hoy ha sido un día complejo emocionalmente para todos, pero creo que en esos días complejos, y ese es un mensaje que me gustaría compartir con cada uno y que es lo que estaba diciendo justamente Héctor, en esos días complejos es donde más encontramos más tesoros, más valor, más... Y si los dejamos de resistir y solamente soltamos y decimos, hoy justo así empecé mi día, te quiero compartir eso, Héctor, para cerrar. Que hoy desperté y dije, hoy es justo el día al que tanto has temido llegar. Porque hoy involucraba muchas cosas. No como un día que determinar algo en mi vida como tal, pero sí en la semana. Entonces me desperté y me abracé y me dije, tranquila, Gwen, hoy es el día al que tanto temías llegar. Y yo no pensaba que iba a pasar todo lo que pasó, lo pensaba por otras cosas que al final fueron las menos importantes. Y como dices, acompañarnos, abrazarnos en esos procesos es de las cosas más importantes. Y hablando de eso, terminamos aquí esta entrevista porque hay alguien a quien necesitamos ir a ver y ponerle atención. Gracias, mi Héctor. Gracias a todos y cada uno. Como dice Héctor, de los etéreos, de los corpóreos, de ustedes que están detrás de las cámaras. Espero que esta entrevista les deje tanto como me dejó a mí y que se vayan con el corazón tan lleno como me voy yo. Gracias, Héctor.